Así que bueno, muchos éxitos para hoy y los felicitamos por haber estado acá. Somos el grupo 3, Sofía, Martina y Delfina, y vamos a hablar sobre el concepto de percepción. Nos tocó el parque erótico. ¿Quieren ver el vestido dorado y blanco? Levanten la mano. Muy bien. ¿Y quiénes lo ven azul y negro? Bueno, ¿no les pasa que ven cosas diferentes a sus pares también en otros aspectos? La percepción es un mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en la recepción, interpretación y comprensión de de lo que tenemos alrededor, del exterior. Entonces eso incluye, acá tenemos un ejemplo que la percepción ha ido cambiando a lo largo de los años. Por ejemplo, hace muchos años fumar en los aviones era un símbolo de estatus y estaba muy bien visto, cuando hoy en día obviamente es pésimo eso. O también, si hablamos de los estándares de belleza, hace muchos años se promovía y se aspiraba a los cuerpos extremadamente delgados, y hoy en día se celebra una mayor diversidad de cuerpos y más bien se critica los estándares poco comunes. Así también fue cambiando nuestra percepción en la naturaleza. Para alguien que no sabe el tema, un humedal puede generar una imagen de un lugar abandonado o sucio, o un sentimiento de tristeza para que vieron Historia sin fin, esta escena en la que Dax muere. Los humedales han sido considerados por mucho tiempo áreas de escaso valor por su inundabilidad o su suelo constante saturado de agua. Quiero que se pregunten cómo creen que definirían sus abuelos, o sin ir más lejos sus padres, un concepto de humedal. Hay un dicho un poco cierto que dice que los humedales son como los riñones del planeta. Los riñones no son el corazón. No hablamos de los riñones hasta que nos falta uno o hay que hacerse diálisis. Este refrán refleja la poca importancia de los humedales durante mucho tiempo y lo poco importante que son en los ecosistemas. Entonces nos preguntamos cómo podemos cambiar la percepción de los humedales de terreno inútil a ecosistema vital. Este cambio de percepción fue cambiando a medida que cambió nuestra comprensión sobre la importancia de los humedales. Entonces, en tiempos recientes, comenzamos a reconocer que los humedales son vitales para la biodiversidad y cumplen un rol muy importante como regular el ciclo del agua y proporcionan refugios para diferentes especies. Entonces, el Carpincho nos pregunta, ¿sabías que el 40% de las especies del mundo nos reproducimos en humedales y casi 1.000 millones de personas dependen de ellos? Los humedales son refugios de vida y son esenciales para la supervivencia de la flora y de la fauna. Esta evolución en la percepción del valor de los humedales refleja un cambio profundo en la conciencia humana sobre el entorno. Entonces, a medida que comprendemos que juegan un rol muy importante, se hace urgente la necesidad de protegerlos. Un ejemplo concreto que refleja este cambio de percepción es el Parque Raquel de Queiroz en Fortaleza, Brasil. Este parque era una zona donde pasaba un río y sus brazos se extendían y se provocaban muchas inundaciones, y era una zona de humedales y era un terreno de poco valor. Entonces, haciendo que se convirtiera luego en un vertedero de basura, donde se acumulaban muchos desechos y se deteriora cada vez más el área. Entonces se llevaron a cabo también usurpaciones y asentamientos del terreno. Gracias al cambio de percepción que hubo hacia el área, hubo manifestaciones de los vecinos y los vecinos jugaron un rol muy importante en él y se pudo revalorizar el espacio
siendo el parque que es hoy en día. Finalmente en el parque se restauró la funcionalidad natural que tenía el área, convirtiéndolo de nuevo en un humedal. Esto se logró mediante el diseño de 3 lagunas artificiales que filtran el agua del río y las aguas fluviales. Y este parque fue muy importante en el entorno porque proporcionó un espacio de recreación y esparcimiento en un entorno densamente poblado. Los vecinos de Fortaleza se lo apropiaron y lo tomaron como parte integral de su cultura. La percepción de los lugares va variando. Este es un ejemplo en el que un lugar que antes se tomaba como descuidado, ahora es un parque, este es el Parque Ferroviario de Colegiales. Estos ejemplos se pueden ver cada vez más a lo largo del tiempo. Otro buen ejemplo de cambio de percepción es el ecoparque, que antes funcionaba como un zoológico y era fuertemente criticado por sus prácticas de cautiverio, y hoy en día rehabilitan animales y promueven el cuidado ambiental. Hoy en día el cambio está en cuestionar y redefinir nuestras creencias. Cada paso que damos nos acerca a nuevas creencias y nuevas e inspiradoras realizaciones. Como dijo Sócrates, la vida no examinada no vale la pena vivirla. Sigamos cuestionando, aprendiendo y creciendo juntos. Y los queremos dejar con una reflexión sobre, como futuros planificadores del paisaje, en cómo podemos contribuir a la revalorización de estos espacios descuidados, recordar su importancia y concientizar acerca de su esencia. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, mérito extra por ser las primeras. Siempre cuesta un montón. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros somos Mili, Zoe y Pauli. Vamos a hablar sobre la renaturalización del río Aire en Suiza. Bueno, Tomando al arte como concepto principal. vamos. Bueno, ¿qué es el arte? Yendo a la definición más accesible que tenemos, o sea, Google, sabemos que el arte es una descripción, una expresión humana de una obra muy bonita. Pero, ¿esto es solo lo que abarca la definición de arte? ¿Es solo una habilidad? Bueno, según Aristóteles, el arte es una actividad humana, lo que lo distingue de la naturaleza. Reside en el proceso de producción y no en lo producido. Esto nos sitúa a nosotros los humanos en un punto central de la producción artística, dejando la naturaleza de lado. Durante los años fuimos evolucionando, el arte también, y nos fuimos alejando de esta naturaleza. Obras como la Mona Lisa de Da Vinci ejemplifican nuestro enfoque, mostrando la perfección técnica y destreza humana. Según Sócrates, el arte es una imitación de la naturaleza. Para él el arte no debía alejarse de lo natural, sino que debía reflejarse y reinterpretarse lo que ya existe. Bueno, este es el trabajo de Andy Goldsworthy nos ofrece ejemplos del landar, que es el arte de la tierra. Él, mediante piedras, ramas y hojas, crea arte en esta naturaleza, dialogando con el paisaje que ya existe. Este es otro ejemplo de obras de landar. Acá podemos ver cómo usan a la naturaleza como un lienzo y a los materiales también. Es decir, la naturaleza es tanto lienzo como material de obra. Sí. Bueno, ya hablamos entonces del arte con y sin naturaleza en él, y les traemos una imagen de un paisaje hermoso en nuestro país para preguntarles si consideran que puede haber arte en la naturaleza sin intervención humana. Estamos todos de acuerdo, ¿no?, que las cataratas son una obra de arte de por sí, pero ¿lo son realmente si nadie las observa? Digamos, ¿existe el arte si no hay un observador detrás? Notamos entonces que el ser humano es una constante.
en el arte, en la naturaleza. Queremos estar en todas. Y es por esto que así dejamos huella también en todo lo que hacemos. Ahora la pregunta sería si esa huella necesariamente tiene que ser algo negativo. Tenemos entonces como ejemplo el proyecto que surge como un concurso gubernamental en Suiza con el fin de restaurar el río Aire. Como se ve en la imagen del proyecto, hay una clara división. Si miramos hacia la izquierda, se distingue todavía el antiguo canal que se decidió conservar con el fin de hacer un jardín lateral y un espacio de uso recreativo. Consideramos entonces este espacio más bien como una huella permanente, ¿no? Ya que se mantiene en el tiempo y está hecho de materiales que van a perdurar. Exactamente. Estas dos imágenes refieren como a este jardín lateral, el canal viejo que ellos decidieron conservar. Exacto. Si miramos más bien hacia la derecha, viendo la nueva intervención, comparándola con los típicos canales que buscan encerrar a los ríos entre paredes de cemento, vemos cómo se utilizaron materiales no nocivos como la arena, que con el paso del tiempo se van a ir erosionando. Por eso lo consideramos como una propuesta, una huella efímera. Queríamos también hacer notar la mirada consciente que se tuvo a la hora de pensar el proyecto, no solo por lo mencionado, sino también porque se buscó mejorar la biodiversidad, fomentar el uso público y prevenir inundaciones. Bueno, acá tenemos una representación lineal. Esta fue una imagen que usaron mucho para describir el proyecto. Nosotras comparamos como la línea recta con un canal común al que acostumbramos, con las líneas curvas que estarían representando el flujo del río si no tuviera contención. Acá les traemos esta representación del río Mississippi para dar cuenta de lo artístico que puede ser el flujo del río. Y nos gusta decir que el diseñador no fue el artista, sino quien le dio como el lienzo al río para que éste haga su propia obra de arte. De arriba para abajo podemos ver como la transformación de esta cuadrícula de arena en una obra de arte. Acá es cuando empezamos a notar que arte y naturaleza confluyen en esta obra. Y cabe destacar que esta elección de poner la cuadrícula en esta orientación tuvo que ver con principios de la física, no es azaroso. Bueno, acá hay una clara analogía del concepto del proyecto. La tableta de chocolate siendo derretida por leche representa como los bloques de arena siendo erosionados por el agua del río. Y digamos, es la clara imagen del río diseñándose así mismo. Esta obra, obvio, nunca va a estar terminada. El diseñador la hizo pensando en que, bueno, hay muchas cosas, pero lo que nosotras queremos resaltar acá es que el observador con el paso del tiempo siempre va a estar viendo una obra diferente, porque la erosión va a ir haciendo su trabajo. Entonces, retomando la definición de Aristóteles, nosotras queremos decir que naturaleza y arte no se distinguen completamente, sino que acá la naturaleza es quien realiza el proceso de producción, entonces están como, naturaleza y arte están estrechamente ligadas. Así que bueno, les traemos una cosa abierta. Nos preguntamos si puede existir una convivencia entre ser humano y naturaleza poniendo al arte como un medio y teniendo en cuenta que no necesariamente nos tenemos que oponer a la naturaleza para convivir con ella. Bueno, preséntense primero. Preséntense ¿Vale? y cuando me dan el ok, les doy. Bueno, somos el grupo 7, Carmela, Ivana. Camilo. Estamos a... Día a día somos testigos de la contaminación visual o sonora, como el ruido del tráfico, ¿no? O tal vez no somos tan conscientes porque vivimos en ciudades tan urbanizadas y no nos damos cuenta. Creo que todos queremos planificar ciudades más en equilibrio, pero ¿hasta qué punto nuestra vida con la naturaleza en búsqueda de un equilibrio frente al estrés humano? Y hablando de equilibrio,
muchas veces tenemos dos grupos no muy reconocidos, los que se van a ella y buscan en ambientes salvajes esta conexión, y aquellos que traemos a nuestro mundo, a nuestro cotidiano más urbano, esta proximidad. ¿Realmente estamos preparados para conectarnos con la naturaleza como Pocahontas, teniendo en cuenta todo lo que esto implica? Ya que disfrutar de la naturaleza no solamente es apreciar su belleza, sino también aceptar todos los desafíos que trae con ella, como serían mosquitos en verano. Y por eso podemos decir que no somos ajenos a la naturaleza, aunque hayamos tratado de seguir sin considerarla, somos parte de ella. Copiar y aprender de sus procesos es clave para reconciliar esta dualidad de nuestras vidas urbanas. Pero realmente estamos preparados para lo que conlleva integrarla. Podemos ver que algunos medios urbanos lo tienen un poco más incorporado que otros. Y cuando hablamos de dualidad, nos encontramos con el concepto de biofilia y biofobia, ¿no? Siendo la biofilia esta afinidad que tenemos por lo natural, y la biofobia justamente lo contrario, ¿no? El miedo. Más que nada, emociones contradictorias que nos hacen amar los espacios verdes y al mismo tiempo temer aquellos aspectos que son incontrolables y que nos generan justamente esta fobia. Bueno, y ahora, ¿con qué imagen se sienten más representados? ¿Con Blancanieves, que se encuentra romantizando su relación con el contexto natural, o más bien con él, que por más que tiene la naturaleza siempre, no la puede aceptar como tal? Posiblemente con la de la araña. Biofilia y biofobia son dos caras de la misma moneda. Buscamos la naturaleza, pero solo hasta cierto punto. Bueno, mimetizar es aprender de la naturaleza para resolver problemas urbanos. No solo se trata de crear espacios que sean estéticamente agradables, sino que sean funcionalmente eficientes. Por eso, imitando estos procesos naturales, podemos crear ciudades que sean más resilientes, que no solo se vean bien, sino que mejoren la calidad de vida urbana. Este enfoque busca armonizar lo urbano con lo natural. Y hablando del Estadio Nacional de Pekín, que se hizo para los Juegos Olímpicos del 2008 en China, es un claro ejemplo de la biomímesis en la arquitectura moderna, ¿no? Es una estructura que innova desde lo estructural, y también un diseño que no solo es estéticamente impactante, maximiza la eficiencia estructural y... Bueno, los proyectos de biomímesis ya se encuentran en práctica. Este es un ejemplo del aeropuerto de Singapur, el cual se integra la naturaleza en el diseño arquitectónico, creándose un espacio funcional, demostrando que el concepto ya puede ser aplicado a grandes escalas. Y como dijo mi compañera, es posible crear estos proyectos. Acá es un claro ejemplo donde la naturaleza puede integrarse, como un entorno urbano, siendo estética, ambiental y funcional a la vez. Ahora vamos a ver un ejemplo que es el 25 Green, que se alza como un pulmón verde en medio de la ciudad de Turín, que está diseñado por el arquitecto Luciano Pia. Principalmente nos muestra que la vegetación no es solo un adorno, sino es parte de la vida integral del mismo, y bueno, es muy importante, o sea, es fundamental en el diseño de esta obra. Sí, siendo un proyecto que muestra que es posible integrar, ¿no?, la naturaleza a nuestros contextos urbanos sin perder la comodidad de estos que conocemos. Redefine los espacios habitables y hace que la naturaleza sea el corazón de la vivienda, donde el confort y la sostenibilidad pueden convivir de manera armoniosa. 25 Green no solamente es un ejemplo de arquitectura innovadora, sino también una lección de cómo podemos aprender sobre la naturaleza para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras ciudades. Al observar la vegetación, vemos cómo esta se integra en el proyecto, sabiendo así que es una... Perdón, no pasa nada. Este aprendizaje que estaba contando ella lo podemos ver en proyectos de estas características, donde se puede ver cómo se aplican las necesidades de la naturaleza para resolver problemas urbanos. Principalmente, por ejemplo, la vegetación puede actuar como aislante acústico, permitir el pasaje de la luz. Nosotros no solo imitamos esta apariencia, sino usamos sus funciones para mejorar nuestras ciudades. Se presenta una estrecha relación entre la naturaleza y lo construido. Podemos ver que la fachada mimetiza los troncos y ramas de los árboles, y a más detalle podemos ver las macetas que tienen plantas densas que imitan la copa de los árboles. Y
para que no pensemos que es un término que solo se desarrolla en el contexto arquitectónico y paisajístico, para los trajes de baño de los nadadores en los Juegos Olímpicos se buscó inspiración en la trama de las escamas de los tiburones, que reducen la resistencia con el agua y aumentan la velocidad de estos nadadores. Por eso integrar la naturaleza en el entorno urbano es esencial para crear ciudades que sean funcionales a largo plazo, que no solo sean estéticas, sino que sean resilientes, que nos ayuden a generar, mejorar la calidad de vida principalmente y nada, transformarlas es crucial, principalmente. La separación entre lo urbano y lo natural es un problema actual importante. No solo se trata de crear parques, sino también de crear un espacio que se conecte profundamente con la naturaleza. Los espacios urbanos no solamente deben promover el bienestar general, sino también... Terminando con estos conceptos, queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Estamos listos para abrazar esa visión y transformar nuestras ciudades más habitables a largo plazo? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, nosotros somos el grupo 1, conformado por Dan, Adrián y Sami, y vamos a presentarles nuestro concepto de sentido de pertenencia. Antes de comenzar, vamos a hacerles una pequeña encuesta. Si tuviesen que vivir sin una de estas cosas, ¿qué preferirían vivir? ¿Sin mate o sin asado? Levanten la mano, ¿quién preferiría vivir sin mate? Lo estoy tomando. Y sin asado, levanten la mano. Bueno, podemos ver que tenemos varias respuestas distintas y esto, aunque sea solo una pequeña parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, siempre tendríamos diferentes respuestas ante cualquier encuesta que haríamos. Pero eso es algo que nos conforma día a día y forma parte de nuestra identidad y es algo que sabemos que es bien argentino, pero es algo que también se les preguntó más allá. En Dinamarca se les hizo una encuesta a el barrio Norevo, en Copenhague, Dinamarca, un barrio con mucha diversidad de culturas, donde se les consultó a los vecinos qué querían tener en un parque, qué era lo que les iba a representar en este espacio y qué era lo que iban a sentir como propio en un espacio público. Fue entonces así en donde la participación ciudadana no estaría como funcionando porque a ver si... bien la primera y la segunda. Bueno, chicos, mira, bien, pero no. Muy largo. Bueno, ¿sigo? ¿Así? ¿O pasará solo? Sí, bueno, la participación de las distintas comunidades del barrio... Gracias, sí, pues si no... Está bueno. La participación de las distintas comunidades de este barrio fue lo elemental para hacer realidad este proyecto, en donde se les preguntó a las distintas comunidades qué objetos eran como más representativos de su cultura y creían que eran más apegados a sus religiones y a su identidad nuevamente renombrada. En total, la cantidad de países que conforman esta parque son 57 y los más conocidos son Alemania, Polonia y Rusia y Argentina como parte minoritaria. Y se divide en tres partes, que sería la roja, la negra y la verde, que todos tienen el fin de atraer al público. En la parte roja utiliza colores neutros para no llevar ninguna confusión, usando colores mosaico rojo de color cálido, paleta cálida, y a los negros que son, hace como una simulación a una calle, simbolizando lo urbano, y lo verde con lo verde. Y los materiales que se representan, que los comunes, que representan esta similitud tipológica y común, que presentan premisas que son especiales, comunes,
únicos y sobre. Bueno, entonces acá tenemos los materiales, bueno. Las parrillas. Hicieron realidad algunos sueños de algunos argentinos. Vale. Y las parrillas que hicieron, gracias a las argentinas que hicieron presentaron las parrillas que actualmente estaban ahí. Y claramente las parrillas no se van a usar como si iban a usar en Argentina porque no son argentinos y no conocen el asado. Entonces es normal representar estas cosas como que se lo tomen como una barbacoa, algo que no se lo tomen como deberíamos. Y en esta parte que sería un pulpo japonés, que es el arte, está inspirado en el arte de Nobuo Noguchi, que bueno, se pasó, pero no se usaba como se debería, sino se usaba simplemente como un tobogán para niños. Y acá en la parte de la tierra palestina, que simplemente hicieron énfasis en el uso y en la aparición de elementos que tomaron en cuenta el presupuesto y la participación comunitaria. Y la parte socioeconómica que representa los símbolos también es algo muy importante porque depende de cómo lo veas y en qué tiempo se puede tomar y representar de esta manera. Bueno, como dijo Dan antes, este parque fue diseñado para representar más de 50 países y su cultura. Pero la idea de estar transitando por cada uno de estos países puede perderse al haber tantos objetos y depende de cómo los usuarios se sientan y si realmente buscan una conexión. Estos objetos pueden generar también que los usuarios sientan que están en un museo y que los objetos estos globales sean las obras de arte. Cada objeto tiene una placa que explica su origen en el idioma local y en inglés, que sería como el universal. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Tocotec, que fue parte de este proyecto, el estudio artístico de este proyecto, realizan también otros proyectos con objetos que se pueden mover y que los usuarios tienen que interactuar con estos. Estos objetos están al aire libre, generando así también una exposición de un museo, se podría decir, y en este buscaron realizar un parque infantil temporal usando colores llamativos para romper con lo tradicional. A lo mismo que las figuras también para generar más impacto al observador. Con esto nos preguntamos si todos estos objetos en realidad pueden generar un sentido de pertenencia o si falta algo más, porque el sentido de pertenencia también se genera por la interacción de las personas y la conexión emocional que tienen con un espacio como con este parque. De igual manera, si ponemos tantas cosas en un mismo parque y los gustos de cada uno, logramos integrar o sectorizar un espacio. No solo está la intervención paisajística y artística de este proyecto, sino que también hay que tener en cuenta factores simples como si es funcional y si las personas lo quieren adoptar. ¿Y qué nos transmite al ver un espacio vacío, no? O sea, si nos transmite más calma o inseguridad. Y esto nos preguntamos después de ver varias imágenes de este parque vacío, sin personajes ni vecinos que estaban concurriendo al mismo. Entonces nos preguntamos si realmente estaba cumpliendo su rol de sentir un sentido de pertenencia. Y al contrario, podemos observar un parque lleno de gente, que es algo totalmente opuesto, y creemos que también el sentido de pertenencia se crea a través de los usuarios y del uso que se da a los parques, ¿no? Más allá de los elementos, somos nosotros los que generamos ese sentido de pertenencia en un espacio. Y bueno, como para cerrar, y después de haber preguntado tantas preguntas, como una última pregunta de reflexión, y no solo así para nombrar de que el parque con una crítica, sino algo más reflexivo, sino nuestra pregunta es, ¿qué es lo que realmente genera un sentido de pertenencia en un espacio verde público? Bueno, muchas gracias.
Nancy Juliru y hoy les vamos a contar sobre la dualidad de pensamientos y creencias que tuvimos al estudiar el Jardín Botánico y Parque Quilapilún. El mismo se encuentra ubicado en Chile y fue financiado por la empresa minera Angloamericana. El parque presenta una propuesta pionera, ya que es el primer jardín botánico de la región metropolitana de Chile y fue desarrollado por el estudio Panorama. El mismo está ubicado a las afueras de la capital chilena y es un lugar de esparcimiento y contacto con la naturaleza para los usuarios. El proyecto surge por la necesidad de compensación ambiental de parte de la empresa hacia la comunidad. Esto es debido a las consecuencias que sufre el hábitat natural con las actividades humanas. La idea es proteger y revalorizar a la biodiversidad por medio de colecciones de especies vegetales. Entonces, la idea es generar una compensación para la comunidad chilena. Pero si abrimos la mirada y vemos más allá, nosotros creemos que la intención es desviar el foco del impacto ecológico negativo que genera la actividad minera, que es una actividad que se da mucho en el país vecino. La minería genera diferentes consecuencias sociales y ambientales. Una de ellas es el impacto que tiene sobre la flora y la fauna, dada por la eliminación de la vegetación existente después de las excavaciones. A todo esto se le suma la contaminación a fuentes de agua y los impactos visuales que tiene el paisaje. Entonces, el proyecto tiene como foco generar un espacio de conservación para la flora autóctona y a esto se le suma otro beneficio, que es la formación de espacios de refugio y alimento para las especies de la fauna local. Además, se promueve el conocimiento sobre estas especies y la importancia de cuidarlas. Como ya mencionamos, se utilizan especies nativas, que utilizan un 70% menos de agua que en un jardín convencional, requieren menos consumo hídrico que otras plantas. Esto es clave dada la situación de Chile, que es uno de los países latinoamericanos que más sufren la escasez de agua, según la OMM. Bueno, la industria minera consume alrededor de 1.400 litros por segundo de agua. Sumada a la sequía histórica que está viviendo Chile, causa un fuerte impacto sobre la biodiversidad. Primero sobre la flora y en consecuencia sobre la fauna. Bueno, esta sequía se extiende al 72% del territorio de Chile. Y bueno, acá como consecuencia se tiene este embalse, el Yeso, cerca de Santiago, donde en 4 años se consumió alrededor del 40% del volumen del agua. Otro aspecto positivo es la presencia de diferentes recorridos educativos para todos los niveles de enseñanza, orientados específicamente a la botánica. Así se plantea la presencia de senderos, cartelería y personal idóneo para guiar a los usuarios en su visita. A la hora de diseñar estos senderos, se tuvieron en cuenta las personas con movilidad reducida y de tercera edad, para que puedan realizar el recorrido de manera segura. La idea es que cualquier persona que esté interesada pueda disfrutar del paseo y, a largo plazo, aportar algo positivo para la comunidad. Sin embargo, en contrapunto, la minería genera muchos conflictos entre las empresas y las comunidades. Esto principalmente debido a la contaminación y el mal uso de las tierras. Sabemos que es una actividad temporal, por lo tanto pensamos que se debería planificar más lo que ocurre tras el cierre de estas. Y otra forma en la que perjudican al ambiente es a través de la disminución y modificación de los glaciares. En este caso, el glaciar Infarnillo, donde Angloamerican deposita sus desechos, los cuales contienen un contenido de cobre que resulta en la pérdida de reservas de agua dulce. Bueno, hay un impacto visual debido a la extracción de los minerales y la deposición de residuos. Hay un cambio en la morfología del lugar, un poco bueno, por esta extracción, la erosión y la desertificación.
Bueno, Chile es considerado un país minero, es parte de la identidad de la nación, motor de su economía, y bueno, genera mucho empleo e inversiones. Luego, si hablamos específicamente de la empresa Anglo American, dentro del territorio chileno encontramos su mina Los Bronces, que ofrece empleo a aproximadamente 5.600 personas. Y si hablamos en particular del parque que estamos analizando, también tenemos que tomar en cuenta el personal de mantenimiento del parque y diseñadores y los guías que hacen los recorridos. Según el discurso Anglo American, se comprometen al desarrollo de un plan minero sustentable en el que nos dicen que serán carbono cero para el año 2040, esto buscando crear comunidades más prósperas y ambientes saludables. Entonces, por un lado, tenemos a esta empresa que tiene un papel muy importante en el desarrollo del país, y sumado a esto construye el parque intentando promover la educación y la conservación ambiental. Bueno, por otro lado, la industria minera, bueno, es altamente contaminante y dañina para el medio ambiente. Como recurso no renovable, al cierre de la mina se produce el abandono de los pueblos. Por ejemplo, acá tenemos a Cehuel, que es un pueblo minero abandonado en Chile. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando en la presentación, ¿qué también está la empresa, su proyecto de compensación y su actividad? Nosotros lo vimos desde dos opiniones que se enfrentan entre sí y queremos abrir el debate y al pensar sin caer tanto en la polaridad de estas dos opiniones. Gracias. Bueno, nosotros somos el grupo 2, vamos a manejar el concepto de Upstart, arquitectos estrellas, Mari, Juani, Tony, Diego y... Bueno, hablando de las ciudades y las grandes obras, las ciudades constituyen lugares tales como la ópera de Sydney o el Burj Khalifa, que buscan formar parte de lo que sería la ciudad del mundo, atrayendo así a turistas y dándole vida a las ciudades. ¿Está pasando un debate? No. Bueno, tenemos a los arquitectos que son estrellas, que las ciudades buscan llamarlos a ellos por su gran fama y renombre, donde sus obras tienen gran impacto. Esto también logran llamar la atención de los medios, así como el apoyo de la sociedad y las autoridades. Entonces, en Santiago de Chile buscaban un proyecto del parque metropolitano. Entonces, querían saber quién sería capaz de lograr un proyecto que pueda atraer y que tenga. En esto llaman a Santiago Aravena, que es un arquitecto estrella que tuvo un renombre por su enfoque hacia lo social, gracias a sus proyectos novedosos y que buscaba el apoyo de lo que sería la comunidad. El parque logró el parque infantil, donde tenía un terreno con desnivel, lejos de ser un proyecto que sea problemático, lograron que sea más divertido y ese problema resultó ser... Bueno, Alejandro Aravena sostenía un eslogan que decía que el problema era la solución. Y este eslogan funcionó muy bien para el parque, ya que el problema de este parque era la inclinación y gracias a eso construyeron los toboganes y las casas del árbol. Aravena junto a Elemental, que era su empresa, lograron construir y diseñar dos juegos innovadores para el momento. Uno era llamado Las Esferas de Agua y el otro era llamado La Serpentina, que medía 120 metros de largo y era utilizado como un laberinto.
pero también, sorprendentemente, este parque tuvo muchas críticas, ya que su concepto principal era la seguridad, y esta no se respetaba. Mucha gente, muchos usuarios criticaban que la pendiente del terreno era muy peligrosa para los niños y las esferas estaban hechas de cemento y al estar en contacto con el sol quemaban. Pero no solo le pasaba esto a Aravena, sino también le pasaba a otros arquitectos estrellas con un gran renombre, que sus proyectos eran criticados por su falta de seguridad, falta de uso y su exceso de economía. Uno de ellos fue Rafael Viñuela, que fue nacido en Uruguay y era residuo de la UBA, y su proyecto más importante era el aeropuerto Carrasco, que estaba ubicado en Uruguay, y este tuvo muy buenas críticas. Pero no todos los proyectos eran igual a este. Bueno, como toda la vida siempre hay crítica. En este caso, siguiendo con Rafael Viñol, tenemos a el Walkie-Talkie situado en New York, el cual es un edificio innovador de cristal, pero que tuvo la mala suerte de que por su orientación con el sol terminó operando como una lupa gigante, prendiendo fuego varios autos y bicicletas que están abajo. Después tenemos a la arquitecta estrella Zaha Hadid, oriunda de Irak, la cual, por ejemplo, hizo el centro Heydar Aliyek en Azerbaiyán, en Bakú, el cual permitió romper con la arquitectura soviética que tenía la región hasta ese entonces y tenía un trazado estructural muy homogéneo, pero por ejemplo acá para las Olimpiadas de 2012, el Centro Acuático Olímpico de Londres, por ejemplo, fue muy duramente criticado por la estructura compleja, muy difícil de mantener, con excesivos costos y difícil accesibilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el conocidísimo Santiago Calatrava. En este caso tenemos una estación de Zurich en Suiza, que es una de sus primeras obras, la cual se inspiró en los huesos de un perro y está situada en una pendiente y permite que varios trenes pasen por ella, y lo cual hizo que sea un hito de la ciudad muy visitado actualmente, con mucho éxito. Pero también tenemos entre todos los polémicas obras de Calatrava, el Palacio de las Artes Reina Sofía en Valencia, donde es oriundo este arquitecto, el cual usó en su fachada materiales con diferentes tipos de dilatación, lo cual hizo que la fachada se caiga mezclando metal y cerámica. Lo cual me hace preguntar cuáles son las causas que habitan estas críticas. Bueno, muchas veces el afán de estos arquitectos de generar reconocimiento o una imagen profesional potente los lleva a generar proyectos que son impactantes, pero que quedan lejos de cumplir los objetivos. Acá también es un caso de Calatrava, donde un edificio social terminó siendo un edificio de oficinas de categoría. A veces también lo que pasa es que estos arquitectos quedan rehenes de la política y del marketing político. Tienen que hacer proyectos que sean inaugurables, que sean buenos para la gestión de las autoridades, pero también quedan lejos del beneficio de la sociedad y de la comunidad. A veces se confunde diseño experimental con mal diseño. Estos arquitectos tienen la potestad, tienen la potencia, tienen el aval para poder innovar, para probar cosas, y es necesario que lo hagan porque generan innovación en el campo disciplinar. Corren riesgos, pero... Y bueno, y también hay algo que tener en cuenta, que hay que hacer la crítica de la crítica, poner la crítica bajo la lupa y ver quién está criticando, qué está diciendo. Muchas veces hay celos profesionales, otras veces hay otros intereses, pero la cuestión es que debemos mirar bien quién está criticando. Y bueno, y lo que seguramente le gustará decirnos a todos estos arquitectos cuando escuchan nuestras críticas, ¿no? Vení acá, hacelo vos, a ver cómo te sale. Muchas gracias. Nosotros vamos a tratar el concepto del ciclo en la isla Sacaseyola en Venecia. Bueno, un ciclo es una serie de fases por las que pasa un fenómeno periódico,
pero para esta presentación lo vamos a tomar como una serie de transformaciones por las que experimenta un ser vivo a lo largo de su vida. Podemos observar distintos ciclos. Algunos tienen un cierre, es decir, un final, o algunos pueden recomenzar, es decir, que reinician, o otros sufren alteraciones constantemente, como lo es el ciclo sin fin. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros vamos a definir el paisaje como un organismo vivo. No en el sentido de una leyenda o mitología que plantea la tortuga con los 4 elefantes arriba cargando el mundo, sino desde el lado de que es un ambiente que es afectado constantemente por las interacciones de los organismos que viven adentro y los ciclos que cumplen cada uno. Es así como también vamos a definir al paisaje en consecuencia de esto como evolutivo. Nosotros sabemos que el paisaje o que el planeta se iba pasando por distintas etapas que son resultado de estas interacciones cíclicas que tienen los organismos que la componen, que van desarrollando, desencadenando transformaciones. Bueno, estas interacciones que mencionaba mi compañera generan un paisaje evolutivo, dinámico, que es modificado por el hombre según su interés y su necesidad. Bueno, y como dijo mi compañera, nosotros nos tocó la isla artificial Sata Accesoria, que está ubicada en una laguna de Venecia, y nosotros a lo largo de esta presentación vamos a ver las transformaciones que sufrió esta isla artificial. Bueno, es por eso que podemos hablar de esta isla como un ciclo que presenta distintas etapas en las que coexisten otros ciclos con funciones específicas. Como primera etapa podemos identificar la creación de la isla, que fue a partir de la acumulación de sedimentos, lo que dio lugar después a que se utilizara como un depósito de combustible. Después, a medida que va pasando el tiempo, se ve como el potencial productivo de esta isla, que va a ser algo que lo va a caracterizar en un punto, porque lo va a arrastrar, y es así como se va a terminar poniendo una plantación, donde vamos a identificar como estas etapas de las que venimos hablando, que cumple a lo largo de ese ciclo de la isla, como estos ciclos vegetativos que se van dando en el área. Después se identifica una tercera etapa que vimos, que es cuando se dispone el hospital. El hospital va a ser también algo que la estructura sí se va a arrastrar, después vamos a retomarlo, donde acá la isla va a cumplir una función de cuarentena. Este hospital va a ser para todos los enfermos de tuberculosis y cólera que está padeciendo en este momento Venecia, y ahí van a quedar todos, siendo ahí como esta distinción de etapas. No, pero a su vez también era como esperanzador para el paciente de que va a tener esa posibilidad de recuperarse, restablecerse y volver al ciclo de su vida cotidiana y retomar su vida con todas las fuerzas. También, paradójicamente, con la recuperación de la población, la isla sufre un periodo de abandono y desalojo, pero si bien tipo, este decaimiento del espíritu de la isla no significó que otras personas no vean su potencial para poder levantarla de vuelta. Bueno, es así como surge el desarrollo del actual hotel de la isla, que dio inicio a otros ciclos de restauración, renovación y reactivación, favoreciendo su arquitectura, suelos y su propio autosustento, dando lugar a la relajación, al descanso y a la renovación del espíritu de sus visitantes, priorizando el bienestar de ellos de una forma distinta a como lo hacía en su etapa hospitalaria. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, básicamente el proyecto que se propone es
nosotros vemos que se mantienen esas estructuras. La iglesia se ve, el hospital es el que es ahora el hotel. Todo esto indica o nos deja ver a nosotras y nos llevó a la reflexión de decir como, bueno, se puede continuar el ciclo general de la isla sin perder estas etapas, ¿no? Porque al mantener esas estructuras está como que va esa esencia particular que tenía la isla. Y volvemos al tema de isla artificial, ¿no? Teniendo en cuenta que la isla pasa por todos estos cambios a lo largo del ciclo como de vida y que una isla artificial es lo que generamos nosotros nos planteamos la pregunta de ¿nosotros somos capaces de generar ciclos y de destruirlos? Bueno, en base a esto nosotros nos quedamos con una respuesta como un sí. Bueno, viendo estas dos imágenes de dos islas artificiales, la que estamos tratando en este momento y la Terra en Qatar, nos damos cuenta que en una predomina más lo natural que en la otra. Entonces, podemos deducir que estos ciclos afectan al ciclo principal de la isla en sí. Bueno, y nuestro rol en estos, como paisajistas, es tener esa responsabilidad de balancear estos ciclos artificiales o naturales, generando un equilibrio y también que componen el espacio y que somos capaces de generar estos ciclos. De todas maneras, igual somos conscientes de que nosotros no tenemos una bola de cristal y el día hoy la isla está en pie y puede mantenerse en pie, pero el día de mañana se puede hundir como Atlantis y ya ahí ya entran el resto que hablamos de que el paisaje es un organismo vivo, o por un montón de cosas que lo afectan y que nosotros no podemos jugar a Dios y bueno. Bueno, entonces, es por esto que podemos definir un ciclo como una serie de transformaciones en la que... Eso ya lo dijimos. Ah, cierto. Bueno, somos Cata, Male, Pablo, Laura y nuestro tema es el vacío y esta es nuestra presentación. ¡Ah! Claro, ¿no? Un poco incómodo, ¿no? Sí, el silencio. El vacío. La hoja en blanco. Bueno, ¿alguno se siente identificado con esto? ¿Alguna vez no hicieron nada en el día? ¿Alguna vez contemplaron el silencio, el vacío? Bueno, para poner un ejemplo más concreto, a ver, vamos a preguntarle a alguien del público. A ver, Pablo, ¿qué hiciste hoy? ¿Yo? Sí. A ver, me levanté, desayuné, vine hasta acá y me la pasé viendo videos de TikTok. Ah, bueno, a veces, como Pablo, pasamos todo el día haciendo cosas, ¿no? Nos enfocamos en llenar el día, a veces para ser muy productivos, a veces para desconectarnos del mundo, ¿no? Así como con TikTok, musiquita, tiqui. Bueno, y nos puede pasar en diseño también, ¿no? Que nos cuesta ese vacío, ese espacio sin nada, ¿no? Por ejemplo, te dan un parque a diseñar que tiene 380 hectáreas. 40 hectáreas más que el Central Park. ¿Cómo lo diseñamos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué ponemos? Bueno, lo primero que tendemos a poner son diferentes programas, ¿no? No sé, bicisendas, juegos para chicos, para grandes, estructuras. Es como llenar mucho ese espacio y a veces lo dividimos. Un montón. Es como un poco mucho, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto que hace los programas? Hace justamente lo contrario. Divide a la población que lo está ocupando ese espacio.
Entonces, no sé, los grandes por un lado, los chicos por el otro. Es como muy incómoda esa división. Como mi amigo John Travolta. ¿Qué hacemos en este espacio, no? Bueno, lo primero como diseñadores es justamente hacer un programa habitable en ese espacio. Pero ¿cómo hacemos sin cargarlo ni tampoco sectorizarlo? Bueno, lo primero que hicimos como grupo fue, se nos vino la palabra habitar en la cabeza. Y empezamos a tirar muchas palabras, sinónimos, parecidos. No sé, ocupar, poblar, establecerse, entre otras palabras, ¿no? Arreglarse también. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Llegamos a la definición de que habitar es justamente hacer un lugar propio, pero no es tanto tarea nuestra, sino de quién lo está ocupando en sí. Y un ejemplo muy claro es el parque Tempelhof, del que vamos a hablar. Bueno, el parque Tempelhofer-Feld está situado en Berlín, Alemania. Fue un aeropuerto que funcionó desde 1923 hasta su cierre por pérdidas financieras en el año 2008. También fue un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y fuente de abastecimiento para la población durante la Guerra Fría. A partir de su cierre, surgieron diferentes proyectos para su urbanización. Pero debido a la intervención de los ciudadanos, se decidió dejar el espacio y conservarlo así como un parque público y como símbolo histórico. Sin mucho diseño, la gente se apropió de este gran vacío en el medio de la ciudad por sus características tan inusuales, como son sus grandes dimensiones, sus vistas amplias que permiten ver el amanecer y el atardecer, y las pistas de aterrizaje de los aviones que cruzan el parque entero. ¿Se imaginan lo que debe ser poder caminar libremente sobre las pistas de un avión? Una experiencia increíble y única que le permiten al visitante realizar todo tipo de actividades, desde ciclismo y patinaje hasta deportes fuera de lo común como kiteboarding terrestre y blowkart. Este vacío permitió interpretar y apropiarse del espacio sin restricciones. Hacer deportes, tomar sol, pasar la tarde con amigos y familia, participar en huertas comunitarias, ver un espectáculo, interpretar la historia y valorar los paisajes. Como venimos mencionando, podemos decir entonces que conservar este gran vacío posibilitó tener muchos parques dentro de un mismo parque. Entonces así garantizar la interacción entre los diferentes visitantes y también fortalecer el vínculo social. Se generó un espacio en donde uno puede ser protagonista, sin restricciones, sin indicaciones, sin sectorizaciones, permitiendo que el usuario pueda percibir e intervenir el espacio como quiera, es decir, crear un propio parque. Podemos decir entonces como conclusión que tener espacios en blanco, ya sea en nuestra vida cotidiana o en un parque, nos da la posibilidad de la libertad no es algo negativo y nos da la posibilidad de diferentes descubrimientos y diferentes experimentaciones. Esta es la magia del vacío, la que nos permite desarrollar nuestra creatividad, innovar, crecer, encontrar nuevas perspectivas y así facilitarnos nuevas experiencias y descubrimientos. Arrancamos de una, si quieren presentar. Sí, bueno, somos el grupo 4, soy Marisol, Miriam y Verónica. Muy bien, ahí pongo. Bueno, vamos a contar un poco sobre el Ecoparque de San Nicolás, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires. Producto de una reforma que fue hecha en 2020, y ese ecoparque tiene una extensión de 1.500 hectáreas, es un montón. Está la costanera de Río Paraná y agarra desde la zona de las islas un pedazo hasta zona continental. Otro aspecto positivo del ecoparque es que incorpora fauna nativa, teniendo así una isla donde se pueden ver, bueno, desde aves a crustáceos,
También está acompañada con cartelería informativa, entonces genera espacios educativos. Apreciación de las aves. También encontramos una gran diversidad de flora que se distribuyen entre zona continental y de islas. Esta gran diversidad se debe a que ocurre algo muy poco común, que es, convergen 3 ecorregiones en una misma área. Estas son deltas de islas del Paraná, Espinal y Pampa. Y bueno, el lugar ofrece un montón de actividades relacionadas con agua, como kayak, pedal, y también tiene paseos así flotantes en las lagunas, paseos con bici, o sea, es muy para deporte y ocio para familia. Mientras buscamos información, empezaron a aparecer imágenes oscuras y información de un parque que estaba supuestamente, por lo que veíamos, anterior, un parque llamado Rafael de Aguiar, y entonces eso nos llamó mucho la atención. Nosotras, como ideas disparadoras, decidimos tomar el concepto de greenwashing. Se estaban preguntando, bueno, ¿qué es el greenwashing? Que en español significa lavado verde, es la acción de cómo grandes empresas maquillan su imagen con la fachada ecológica, generando en sus consumidores una falsa publicidad o una publicidad engañosa. Y bueno, de eso se debe también la área alimentaria. O sea, la marca Arias estuvo relacionada con escándalos de polución de ríos y muchas veces hace llamados así de correr en favor de los ciudadanos para intentar cambiar la imagen y la percepción del público respecto de la propia marca. Esto también se puede ver reflejado en el rubro alimenticio con la marca Coca-Cola. Tenemos la publicidad de que se vuelve más ecológica, más verde, que fomenta el reciclaje, pero en su realidad Coca-Cola es una de las marcas que más contamina la sociedad con plásticos en todo el mundo y en nuestra actualidad. Y también ocurre en la industria de la higiene, donde Colgate empieza a lanza estos cepillos de diente de bambú, y en realidad dice que son eco-friendly, pero mientras tanto tala bosques, incendia selvas para usar aceite de palma en sus productos, y ya no se ve tan igual. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires también usa esa imagen verde para intentar asociar la ciudad como algo más ecológico, o sea, el letrero que vemos que está en plena avenida Cercado Obelisco, logra un elemento que pone en el consciente del turista esa imagen verde de la ciudad. También se puede ver aplicado al paisaje, por ejemplo, con el auge de los muros verdes, que alguien que no está informado del tema pensaría que son una opción súper sustentable y amigable para el medio ambiente, cuando en realidad gastan muchísima agua, y ni hablar si el muro verde está dentro de un edificio, sería agua y luz. Hay opciones mucho más amigables con el medio ambiente, como por ejemplo respetar el paisaje existente y acomodar la arquitectura con él. Todo muy lindo, pero nos encontramos con el interrogante de por qué un ecoparque donde había un área protegida, y entonces nos pusimos a investigar con nuestro amigo Carpincho más en profundidad sobre el pasado del ecoparque, de esta zona en realidad. Y bueno, nos enteramos que ahí había un área protegida llamada Rafael Aguiar, que bueno, había protección bajo ley por el alto valor de conservación que tenía ese espacio, un plan de manejo formalizado ya, y mismo así sucedió todo lo que les vamos a contar. Bueno, en 2021 se deroga el decreto que protegía la zona y se desconoce el plan de manejo que había hasta el 2010. Parte del territorio fue nombrado ecoparque, y así cubrieron, mientras en un periodo de más o menos 6 meses hacían en unas 17 hectáreas la obra del ecoparque, se arrasaron con 300 hectáreas. Acá podemos ver un poco de lo que quedó. Entonces podemos decir que el ecoparque de San Nicolás también tiene esta publicidad engañosa que habla, bueno, de la publicidad versus la realidad. Tomamos esta realidad, la transformamos con la fachada ecológica y generamos este producto final que es el que le va a llegar a nuestros consumidores, o sea, a nuestros turistas que, bueno, vienen y visitan el parque de Ecoparque San Nicolás. Y bueno, nosotros investigando vimos que los vecinos estaban muy en contra de ese proyecto de ecoparque,
montaron campamentos dentro del espacio para prevenir que la gente pase la maquinaria. Quedaron varios meses ahí, pero igualmente siguieron con la construcción independiente de lo que decían los vecinos. Y bueno, si tenemos que hablar del impacto real, porque nosotros podemos decir que, bueno, que arrasaron con 300 hectáreas, que eran 1.500 y que solo el ecoparque fueron 17 hectáreas en total, o sea, que tomaron un montón de tierras, el impacto real de esto en el ambiente fue que cambiaron los cursos de agua, que arruinaron el hábitat de muchísima fauna nativa y además desmontaron flora nativa, como por ejemplo los bosques de Toratán. Con toda esta información que conseguimos, podemos ampliar nuestra visión y vemos que el ecoparque en realidad era una pantalla para cubrir intereses económicos que supuestamente iban a ser utilizados como negocios inmobiliarios. Y ahora, una vez que nosotros explicamos, bueno, qué es el greenwashing, cómo se aplica en muchos aspectos de nuestra vida, no solo en una compañía famosa, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos ejemplos de greenwashing podemos identificar en nuestro día a día? Abramos los ojos y no nos quedemos en el lado. Muchas gracias. Nosotros somos el grupo 9, somos Nancy, Martina, Ben y Lula. Hola, buenos días. Para ir a nuestra presentación, primero vamos a refrescar algunos conceptos, como por ejemplo que son los parques. Sabemos que estos son lugares recreativos que buscan diseñar y emplear espacios verdes en entornos tanto rurales como también urbanos. Ahora bien, según lo que cuenta la Real Academia Española, podemos definir la memoria como la capacidad que tiene el ser humano en recordar todo lo que ha aprendido y también experimentado. Por ende, podemos decir que es la capacidad de retener y recordar el pasado. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar de lo que son los parques memoriales, que sabemos que estos son espacios públicos que están diseñados para emplear lugares tranquilos y respetuosos para poder homenajear a las personas. Y acá es donde nos preguntamos si este paisaje genera memoria. Y a partir de acá, con todos estos conceptos ya empleados, queremos presentarles a lo que sería el parque, Freedom Park, que básicamente se le denomina como el parque del recuerdo, ya que cuenta la historia de la progresión de Sudáfrica hacia la libertad. También denominado como el Parque de la Libertad, sabemos que es un monumento que busca recordar a quienes se han sacrificado por la libertad de Sudáfrica en relación a la caída de lo que sería el apartheid. Básicamente simboliza y busca un nuevo simbolismo. Bueno, la ubicación de los parques memoriales tiene el fin de dar contexto a la historia que quiere contar. En nuestro caso, nuestro parque está ubicado en Pretoria porque es la capital administrativa del país y es donde se tomarán las decisiones más importantes del apartheid. En los parques hay elementos que son fundamentales para acompañar este relato que quieren contar y se diseñan monumentos o espacios que nos invitan a la reflexión y nos permiten no solo saber de la historia, sino ser parte de ella, como vivirla. En nuestro parque tenemos el elemento de la luz, que representa a los ancestros que guían a la población hacia la libertad que quieren conseguir. Y después tenemos otro elemento que es mucho más literal, que es una muralla con los nombres de la gente que luchó en el apartheid para poder lograr. Después tenemos el agua, que además de ser un tesoro nacional, acá simboliza la vida y la purificación y busca mostrar la libertad como algo que fluye y le da vida al pueblo, ¿no? Lo hemos repetido. Después tenemos la vegetación, que en este parque lo que se quiso buscar era que la arquitectura estuviera adaptada a la vegetación y no la vegetación a la arquitectura. Y se eligieron plantas que tuvieran valores comunes para el pueblo, entonces se eligieron con la ayuda
de curanderos tradicionales. Para. Vos nos estás diciendo, o ustedes nos están diciendo a todos, que todos los parques memoriales los vamos a ir a visitar con el fin de reflexionar, de sentarnos ahí, de pensar sobre la historia. ¿Siempre va a ser así? Para mí están equivocados. Se lo voy a mostrar con un par de ejemplos a continuación. Bueno, tenemos en el Hyde Park de Londres un anillo que es una fuente que representa un memorial a la princesa Diana. Este anillo representa cualidades de la vida de Diana, como ser el acercar a las personas, la interacción con los niños, pero en realidad vemos otra cosa, como la gente lo usa para recrearse, para descansar. Después tenemos el Memorial de Berlín, lo mismo. Tenemos unos senderos donde la gente debería experimentar una sensación de desolación y sentir como el miedo que vivió los judíos. Pero en realidad lo que veíamos en una imagen anterior, se me fue el libro, es que la gente usa para más que nada sacarse fotos, para sacarse fotos, que no es el fin, y nos preguntamos, ¿deberíamos ir a un lugar memorial para fotografiarnos o deberíamos reflexionar? Hacemos también referencia que es no los lugares, sino la comunidad, lo que genera esta memoria, las actividades que se desarrollan ahí. Bueno, y volviendo al Freedom Park, tiene gran movimiento de redes. Hay gran difusión de sus actividades a través de redes sociales, como su propio canal de YouTube, Instagram, TikTok y su página de internet, en donde se difunden todas las actividades que se hacen con adultos, niños, proyectos estudiantiles. Hay muchos archivos sobre el panafricanismo y aparte de actividades como, por ejemplo, coro, para que todos sean parte de este lugar y lo tomen como propio. Y además es un lugar en donde los locales tienen espacios asignados para distintos rituales, distintas celebraciones, conectar con sus antepasados y nada, como rezar en ese lugar. Bueno, estuvimos viendo en internet que tiene muy buenas reseñas y la gente, los turistas disfrutan este parque como para ir a comer un picnic, para disfrutarlo, para recorrerlo y además para aprender de la historia y de la libertad de los africanos. Y nosotras, como conclusión, queríamos preguntarle a ustedes si el paisaje puede generar memoria o no. ¿Quiénes son los que generan memoria? Muchas gracias.